por convocatoria de las centrales obreras de Colombia y el movimiento sindical, pero también del movimiento social, campesino y una parte del movimiento indígena y población afro organizada, así como también el movimiento de pensionados de Colombia y organizaciones de derechos humanos y partidos políticos que firmamos la convocatoria, hemos decidido adelantar una jornada nacional de protesta, o lo que se ha denominado un paro nacional, para mañana jueves 17 de marzo. En primer lugar, esta decisión que se toma por parte del movimiento social es una decisión que ha sido notificada al señor presidente de la República y que en primer lugar, antes de plantear lo que fundamenta esta decisión del movimiento social y de miles de indignados que en Colombia estamos por el gobierno de Juan Manuel Santos y su actuación, pues queremos decirle a esta plenaria del Senado y a usted, señor presidente, y al Congreso, que requerimos de todas las garantías para todas las movilizaciones que se van a hacer a lo largo y ancho del país. O sea, no queremos ver el día de mañana miembros de la Policía Nacional o del Ejército, de la Fuerza Pública, infiltrados en estas movilizaciones y generando caos que en muchas de las ocasiones nosotros lo hemos denunciado, como miembros de la Fuerza Pública han saboteado estas movilizaciones, que por demás hay que advertirlo, son completamente pacíficas y en uso del derecho a la protesta que nosotros tenemos aquí en Colombia de adelantar. Esta jornada del 17 de marzo es el inicio de diversas protestas que se van a adelantar en Colombia más adelante, obviamente coordinadas por las centrales obreras, el movimiento de pensionados, los partidos políticos y el movimiento social, porque consideramos que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, su modelo económico y su actuación es un gobierno y una actuación que para nada le sirve al país. De verdad que el pueblo colombiano hoy asume a este gobierno como el gobierno o uno de los gobiernos más desprestigiados y de los mayores índices de impopularidad. Es un gobierno que ya lleva 6 años, o podríamos decirlo 6 y 8, 14 años, ligándolo esto con el gobierno que lo eligió, 14 años y no han podido resolver el problema de falta de salud que tiene el pueblo colombiano. Siguen muriendo usuarios del sistema de salud en este país en las puertas de los hospitales o en el paseo de la muerte. Se suma también esta movilización nacional a la grave situación que están viviendo los trabajadores colombianos. Casi 16 millones de trabajadores en la informalidad. Y tenemos alrededor de 12 millones de trabajadores que no tienen acceso a la seguridad social, ni en salud, ni en pensiones, ni mucho menos a un sistema de riesgos laborales. La grave situación que están viviendo los campesinos en Colombia. Un sector agrario que no tiene acompañamiento y un sector agrario campesino que está olvidado a su suerte, en un sector donde definitivamente se ha precarizado los ingresos de los campesinos en Colombia y tienen a estos campesinos en unas condiciones de miseria y de pobreza absolutamente complejas y difíciles. La situación que se vive en el sector educativo en Colombia, en donde hace más de 20 años
no se tiene un sistema homogéneo o un sistema equitativo que le permita a los docentes o que le permita a los maestros de Colombia tener unos derechos económicos y laborales conforme a su profesión docente, indican que la calidad educativa, pero también la forma como se tratan a los maestros en Colombia es una forma absolutamente denigrante y despectiva, y por eso también el magisterio colombiano marcha el día de mañana, además exigiendo inversión en infraestructura, en escuelas y colegios que están absolutamente arruinadas y destruidas por el paso del tiempo y que desafortunadamente el gobierno del presidente Juan Manuel Santos no hace nada por resolver este problema. Los graves hechos de corrupción que acompañan el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, no solo la venta ilegal, inconveniente y antisocial de Isagen, que compromete uno de los activos más importantes de nuestro país, activos estratégicos, y que a nuestro juicio comprometen en este caso un sistema energético absolutamente descompuesto, sin política pública y sin orientación, que tiene al país casi que a puertas de un apagón y que ya estamos en un racionamiento obligatorio por las condiciones en que el presidente Santos le exige a los colombianos y los amenaza que si no ahorran los castiga cobrándole doble la tarifa de energía, como si la irresponsabilidad o la corrupción en el sector energético la hubiesen generado los usuarios del servicio de energía. Esos temas, señora presidenta, como la situación que viven miles y cientos de niños en Colombia, la situación de los niños en el ICBF, de las madres trabajadoras del ICBF, la corrupción al interior del ICBF, y en fin, podría quedarme aquí enunciando por largo rato los graves problemas que hoy presenta el país y que presenta Colombia, porque el gobierno del presidente Juan Manuel Santos no atiende la crisis social y humanitaria que se está viviendo en Colombia. La situación de La Guajira, senadora Sofía Gaviria, una situación en un departamento de Colombia que hoy el país no conoce. El pueblo colombiano, el país, este Congreso no sabe qué está ocurriendo en el departamento de La Guajira. El informe que da Naciones Unidas por intermedio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en las medidas cautelares es que en los últimos 8 años murieron de hambre. 4.800 niños en el departamento de La Guajira. Eso va no solo para tumbar un presidente, sino inclusive para tumbar este Congreso. Y aquí al parecer al país no le importa absolutamente nada. Entendemos entonces la necesidad que tiene el pueblo colombiano de manifestarse y la necesidad que tiene el pueblo colombiano de enfrentar un gobierno como el del presidente Juan Manuel Santos. Por eso esta jornada de paro el día de mañana vamos a respaldarle y vamos a acompañarle y vamos a participar en ella, en las movilizaciones y en todas las tareas que sean orientadas desde el Comando Nacional Unitario, que es conformado por las organizaciones sindicales, pensionales, campesinas y organizaciones sociales de Colombia. Así que, señora presidenta, estoy llamando para que el gobierno nacional disponga todos los mecanismos a efectos de proteger esta movilización social que vamos a adelantar el día de mañana. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, senador. Continuamos con las constancias de los honorables.